Primero de todo, siempre me gusta hacer como un estado de la cuestión, ¿vale? Del por qué el surgimiento de este Real Decreto y la importancia que tiene hoy en día en la organización empresarial, ¿vale? En 2020, la Agencia de la Unión Europea de los Derechos Fundamentales, ¿vale? Elaboró un estudio sobre la empleabilidad o la inserción laboral de las personas trans en España. Este estudio reveló que un 77% de las mujeres trans en España habían sufrido discriminación en el momento de buscar trabajo o insertarse en el mundo laboral, y el 34% de las mujeres trans a día de hoy, ¿vale? Que están dentro de una organización empresarial sufren o han sufrido o están sufriendo algún tipo de discriminación en el trabajo. Aparte de la estabilidad de un 40-60% de las personas trans, en este sentido todo el colectivo, la falta de libertad que se detectó para exteriorizar su situación, para pedir o solicitar las citas médicas a la empresa, ¿vale? Un poquito esto. Siempre me gusta remarcar un poco con datos objetivos el porqué de las leyes, ¿vale? Para tener un poquito más la presencia de la real necesidad que existe. Em, por ese motivo, el año pasado se legisló este Real Decreto 1026/2024, ¿vale? Del desarrollo del artículo 15 de la ley trans, ¿vale? ¿Qué debemos saber de este artículo? El artículo 15, ¿qué nos decía? Nos ponía la igualdad y la no discriminación LGTBI en las empresas. ¿Eso qué nos impuso? Impuso que esas empresas de más de 50 personas trabajadoras, hago el matiz de más de 50 personas, ¿de acuerdo? Es decir, con 51 personas en plantilla, deberán contar en el plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor de la ley, un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, ¿vale? Que también incluyen protocolo. Estas medidas deberán ser pactadas a través de la negociación colectiva, ¿de acuerdo? Y acordadas con la representación legal de las personas trabajadoras. El contenido y el alcance de esas medidas se desarrollarán reglamentariamente, y es en ese momento que salió el Real Decreto 1026/2024, ¿de acuerdo? Os he hecho el matiz de quién tiene la obligación, ¿vale? En este sentido, son las empresas que tengan más de 50 personas trabajadoras, ¿de acuerdo? Y existen, como en el plan de igualdad, dos momentos donde todas las organizaciones empresariales tienen que hacer el recuento de su plantilla, ¿de acuerdo? El 30 de junio y el 31 de diciembre. Si en estas dos fechas ya contamos con 51 personas en plantilla, ya nos nace la obligación de tener este conjunto planificado de medidas. Obviamente, como os pongo en la slide, este plan LGTBI también puede ser por organizaciones con menos plantilla, ¿vale? Porque se puede implementar voluntariamente. Recordad que para computar la plantilla es la plantilla total de la organización empresarial, es decir, cualquiera que sea el número de centros, cualquiera que sea la forma de contratación, y incluso si los contratos tienen duración determinada o son de puesta a disposición, ¿vale? Igualmente, indiferente si tienen jornada parcial o completa. También computan como una persona trabajando. Vale. ¿Qué nos estipula el Real Decreto 1026/2024? Pues nos dice que tenemos que tener implicaciones significativas para las empresas que cuenten con más de 50 trabajadores y trabajadoras en formación, revisión de políticas y procedimientos internos y posiblemente adaptación cultural a miembros del equipo encargados de su implementación y seguimiento. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que este Real Decreto tiene implicaciones en diferentes ámbitos: en la formación, en los procedimientos internos, ya sea de contratación, ya sea de cualificación profesional, ya sea de promoción, en la prevención del acoso, estableciendo también un protocolo aposta específico para este colectivo, ¿de acuerdo? Y esto todo se resume en un cambio o en una actualización de la cultura empresarial. ¿Quién tiene que negociar este plan LGTBI? Es una de las preguntas más repetidas durante estos 4 o 5 meses anteriores, ¿vale?
El propio artículo 4 de este Real Decreto nos lo dice. La normativa exige que estas medidas em, sean acordadas mediante la negociación colectiva, ¿de acuerdo? Y establece unos máximos y unos tiempos para realizar este inicio de negociación y esta negociación, ¿vale? ¿Cómo se refleja esto? Entonces, ¿quién negociará? Dependerá del convenio colectivo que se aplique en la empresa, ¿vale? Si tenemos convenio de empresa, es decir, convenio propio o acuerdo de empresa, se negocia en el mismo marco de ese convenio o ese acuerdo, ¿vale? Con la comisión negociadora del convenio. Si, en cambio, el convenio colectivo es superior a la empresa, se negocia también en el marco de dicho convenio superior a la empresa, es decir, en el convenio colectivo sectorial o de grupo. ¿Qué sucede cuando hay ausencia de convenio colectivo de aplicación? ¿Qué debemos hacer? Si no tenemos convenio colectivo de aplicación, existen dos realidades. Si tenemos representación legal de la plantilla en la empresa y si no tenemos. Si tenemos representación legal de la plantilla, estas medidas se van a negociar con ellos, ¿vale? Mediante un acuerdo de empresa realizado con la misma representación legal de la plantilla. Si no tenemos representación legal de la plantilla, vamos a ir por los mismos, digamos, procedimientos que para los planes de igualdad, ¿vale? Se constituirá una mesa o una comisión negociadora con por una parte la representación de la empresa y con otra parte la representación de los sindicatos más representativos y más representativos del sector, ¿vale? Manteniendo igualmente, de igual forma, el criterio de proporción. Em, ¿Qué cambia un poco esta situación? ¿Vale? Son un poco los tiempos que tenemos para negociar. Esto es muy importante porque es otra de las preguntas que siempre me llegan a la oficina y aquí nos tenemos que ir al artículo 5 de este Real Decreto, donde dice claramente que tenemos 3 meses para iniciar la negociación, ¿de acuerdo? Que no es para negociar, sino es para iniciar, repito, 3 meses para iniciar la negociación en aquellos casos que existan convenios colectivos de aplicación, tanto sean sectoriales como acuerdos de empresa, ¿vale? Y empresas que no tengan acuerdo de empresa o convenio colectivo de aplicación, pero que sí que tengan RLT, ¿vale? Que sería el primer caso. Luego, el propio artículo nos dice que se cuentan con 6 meses para iniciar la negociación, ¿de acuerdo? Para iniciar la negociación para aquellas empresas que no tengan ni acuerdo de empresa, ni convenio de aplicación, ni RLT, ¿vale? Entonces, en estos casos se amplía un poco el plazo. Y luego, después de estos 3 meses o 6 meses, dependiendo de la situación de la organización empresarial, tenemos 3 meses más para negociar. ¿Qué sucede cuando estos 3 meses, una vez que ya se ha iniciado las negociaciones, no llegamos a acuerdo? Pues si no se llega a acuerdo, se estipulan las medidas que recoge el propio Real Decreto en su anexo 1 y lo hace la empresa en cuestión en su seno organizacional, ¿vale? Y son ellos mismos los que establecen las medidas. ¿Qué pasa también si dentro de 3 meses llegamos a tener, no estamos obligados ahora por número de plantilla, pero hacemos el recuento el día 30 de junio y vemos que tenemos 53 personas en plantilla? Pues estos tiempos se repiten. Tenemos 3 meses si tenemos RLT, acuerdo de empresa, convenio colectivo de aplicación y o no tenemos acuerdo de empresa, pero sí tenemos RLT, tenemos 3 meses para negociar y tenemos 3 meses para la comisión negociadora y 3 meses para negociar. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en los casos que no tenemos convenio colectivo de aplicación y tampoco tenemos RLT? Que tenemos que llamar a los sindicatos más representativos y más representativos del sector. Este Real Decreto, en vistas de las dificultades que se han generado con la implementación de los planes de igualdad, ha creado una novedad en este sentido, ¿vale? Es que los sindicatos legitimados para negociar deberán responder a esta convocatoria con 10 días hábiles, ampliables a otros 10 días hábiles, si no existiera ninguna respuesta a estas dos fechas, ¿vale? Como pone la slide, en ese nuevo plazo, la empresa podrá proceder unilateralmente a establecer las medidas, ¿vale?
Esto es muy importante porque así es una manera de tener un poco más de rapidez en los procesos de negociación, ¿vale? Pero recordad que esto es exclusivamente para los planes o las medidas planificadas del colectivo LGTBI, ¿vale? Esto es lo que os he comentado anteriormente, que me he adelantado un poco. Em, ¿Cuál es el contenido mínimo de estas medidas planificadas? Principalmente, el artículo 7 nos deja clarísimo que tienen que ser medidas transversales, es decir, tiene que ser un enfoque, una estrategia que acoja el plan, ¿vale? Y que debe de aplicarse de manera simultánea a muchos ámbitos de la empresa y a muchos ámbitos o sectores que apliquen a la empresa. Aparte de estas medidas transversales, de esta transversalidad en su organización, también nos dice que el contenido mínimo tiene que ser la determinación de las partes negociadoras. ¿Quién ha negociado esto y en base a qué sujetos o en base a qué legitimidad? ¿Vale? El ámbito de aplicación tanto personal, territorial como temporal. Y, sobre todo, un procedimiento para solventar discrepancias tanto en la aplicación como en la interpretación del mismo. ¿Vale? Sí que es verdad que el procedimiento o el contenido mínimo es un poco parecido al plan de igualdad. Am, Sin perjuicio de la libertad que tenga la propia organización, sí que es verdad que los convenios colectivos o acuerdos de empresas deberán contemplar al menos las medidas que el propio Real Decreto estipula en su anexo primero y también en todos los casos deberán incluir un protocolo frente al acoso y la violencia, donde se identifiquen prácticas preventivas y mecanismos em, de detección y de actuación frente a estos, ¿vale? Su contenido también deberá ajustarse como mínimo a lo dispuesto en el anexo 2, ¿vale? Que estos anexos los podéis encontrar en el mismo Real Decreto. Vale. En el anexo 1 nos indica cuáles son las medidas planificadas, el contenido mínimo de estas medidas planificadas, ¿vale? Tenemos estos 8 puntos, si no voy mal. Cláusula de igualdad de trato y no discriminación, acceso en el empleo, clasificación y promoción profesional, formación, sensibilización y lenguaje, entornos laborales diversos, seguros e inclusivos, permisos y beneficios sociales y régimen disciplinario. ¿Vale? Vamos a ir desgranándolo un poco punto por punto y os voy a intentar poner algunos ejemplos bastante antificados, ¿de acuerdo? Eh, Cláusula de igualdad de trato y no discriminación. Obviamente es una disposición que se debe incluir, como os pongo aquí, pues en todas las políticas, contratos o normativas, para que sean tratadas todas las personas de manera equitativa, ¿vale? Sin importar ningún rasgo, ni raza, género, edad u otras, orientación sexual u otras características personales, ¿vale? De esta manera es una manera de establecer compromisos de la empresa en prevenir cualquier forma de discriminación y sobre todo proponer un ambiente inclusivo. Unos ejemplos que pondría, pues es la parte inferior de la slide, que os lo he puesto un poco en negrita. Es una cláusula típica de igualdad de igualdad de trato y no discriminación. Recordad que la podéis poner eh, en función de vuestra idiosincrasia empresarial, ¿de acuerdo? Acceso al empleo, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer en estas medidas? ¿Cómo las tenemos que plantear? Pues nos tenemos que enfocar en la supresión de los estereotipos en el acceso de empleo de las personas de este tipo de este colectivo, ¿de acuerdo? ¿Esto cómo lo vamos a realizar? Pues con la creación o la utilización de un sistema para la selección del personal con un procedimiento específico donde lo que permita sea identificar y evaluar las candidaturas exclusivamente en función de sus conocimientos, aptitudes, habilidades y competencias requeridas para los diferentes puestos de trabajo. Esta veces, algunas empresas lo han exteriorizado, que digamos, en su plan de igualdad, elaborando o incluyendo en su proceso de selección los currículums ciegos, ¿de acuerdo? Em, otra medida en el acceso al empleo, pues podría ser que la empresa se compromete a promover la diversidad en todas sus formas. Esto incluye la contratación, promoción y desarrollo profesional de empleados de diversas identidades y orientaciones sexuales. Obviamente, no podemos preguntar ningún tipo de característica de la vida privada de las personas que estemos entrevistando, pero esto se puede lograr, como ya he dicho antes, como por ejemplo la utilización de currículums ciegos, la creación de este sistema para la selección de personal y también, sobre todo, una de las partes más fundamentales para poder llegar a esta medida es que las personas responsables de la selección del personal, ¿vale? Y sobre todo que participen en los procesos de selección,
reciban una formación específica y adecuada para evitar estos sesgos en los procedimientos de contratación, ¿de acuerdo? Mm, Vuelvo a la otra slide, a pensar que también se pueden hacer convenios de colaboración con empresas, bueno, con asociaciones que se dediquen a este colectivo, ¿vale? En Mallorca sé que hay dos o tres, para que os ayuden también en el proceso de esta inserción laboral, ¿vale? Y esta facilitación o eliminación de sesgos en vuestros procesos de contratación. Otra de los contenidos mínimos que nos ponen es la clasificación y promoción profesional. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos regular un poco los criterios para la calificación y promoción profesional, basándose, como hemos dicho antes, en los procesos de contratación, en elementos objetivos, entre otros, pues la cualificación y la capacidad, disculpad, también, sobre todo, garantizando que el desarrollo de su carrera profesional de las personas que tenéis en plantilla sea en igualdad de condiciones, independientemente de otros factores. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos, cómo llegamos a esto, a este punto teórico? Entonces, pongo aquí dos ejemplos, pues la implementación de criterios objetivos y neutros para los procesos de promoción interna, la creación o actualización de sistemas de clasificación profesional, pues garantizando esos criterios objetivos y neutros, ¿de acuerdo? La formación, sensibilización y lenguaje es una parte fundamental de todos los otros puntos. Tenemos que integrar en nuestros programas de formación que tengáis dentro de la empresa, ¿vale? Formación en módulos específicos sobre los derechos de las personas LGTBI en el ámbito laboral, dirigidos a toda la plantilla. ¿De acuerdo? Obviamente hay prioridades, en este caso, como ya hemos dicho, en el acceso a empleo, em, es prioritario que lo hagan esas personas que estén inmersas en los procesos de selección, pero eso no quiere decir que no lo tenga que hacer toda la plantilla. La obligación, y lo pone la norma, ¿eh? La obligación es que toda la plantilla haga formación con estos módulos específicos. Y estos módulos específicos tienen que tener como mínimo los contenidos que os pongo en esa diapositiva, ¿de acuerdo? Conocimiento general y difusión del conjunto de medidas establecidas en este propio plan LGTBI que vais a desarrollar en vuestra empresa, obviamente. Sobre todo, también con las definiciones y conceptos básicos de la diversidad sexual, familiar y de género, ¿vale? Conocimiento y difusión del protocolo para la prevención, que ya sabéis que es la otra obligación, aparte del plan de igualdad, y promover también talleres y charlas sobre la importancia del lenguaje inclusivo y asegurarse de que el lenguaje utilizado en documentos oficiales, correos y publicaciones sea inclusivo. Esto es una parte bastante importante de la visibilización, ¿vale? De este colectivo. Otro de los puntos que hemos visto anteriormente que debe llevar este plan de igualdad es entornos laborales diversos, seguros e inclusivos. Es decir, con todas las medidas que hemos ido desarrollando anteriormente, podemos ver cómo o se va promoviendo una plantilla heterogénea para lograr que estos entornos laborales sean diversos, inclusivos y seguros, ¿vale? Sobre todo, garantizando la protección contra comportamientos LGTBI fóbicos, ¿vale? Esto se hará mediante el protocolo de acoso y violencia en el trabajo. Algunas de las medidas que podemos estipular en este ámbito, las que expongo en esta slide, ¿vale? Las empresas garantizarán protección contra comportamientos LGTBI fóbicos mediante el protocolo y se garantizará la gestión de la diversidad, como la visibilización, la ropa del trabajo, la adaptación de los baños y los vestuarios, etcétera. Los permisos y beneficios sociales. Eso quiere decir que se tiene que garantizar el disfrute de estos permisos y beneficios sociales a toda la plantilla, ¿vale? Sin discriminación por razón de orientación o identidad sexual y expresión de género y sobre todo, ¿vale? Que es un punto bastante importante, atendiendo a la diversidad en las familias. Garantizar que todas las personas trabajadoras puedan disfrutar en condiciones de igualdad de los permisos establecidos para la asistencia o consultas médicas o trámites legales, prestando bastante atención a las personas trans, ¿de acuerdo? Pues ya sabéis que es un procedimiento muy largo y atender a la realidad de las familias también diversas, cónyuges y parejas de hecho LGTBI, garantizando el acceso a permisos y beneficios sociales sin discriminación. Eso no quiere decir que tengamos que crear más,
¿vale? Sino es que abrir la mira y que todas las personas puedan llegar a estos permisos y beneficios sociales sin discriminación por ninguna razón. Si queréis abrir y aumentar, ningún problema, ¿vale? Pero para... Y luego, una de las cosas más importantes que va conjunto del protocolo, que se le han hecho dos de este Real Decreto, es la integración en el régimen disciplinario de las infracciones y sanciones por comportamientos que atenten contra la libertad sexual, la orientación e identidad, la identidad sexual y la expresión de género de las personas trabajadoras, ¿de acuerdo? Instaurar, pues, este régimen de faltas para garantizar el derecho a todas las personas trabajadoras vivir con total libertad su orientación sexual, identidad y expresión de género, ¿vale? Este es uno de los puntos que ya os he dicho al principio, que casi un 60% de las personas trans que se encuentran en estos momentos trabajando tienen miedo o sufren represalias o sienten que están padeciendo algún tipo de discriminación por no poder externalizar un poco su procedimiento, su identidad. Por eso debemos establecer o actualizar el régimen disciplinario que tenemos en la empresa, ¿vale? Em, este régimen disciplinario, os he puesto un poco de ejemplo, sería dividir un poco faltas leves, graves y muy graves, y esto va en función un poco de que la persona que realice estos comportamientos inapropiados, un poco su repetición en el tiempo, ¿de acuerdo? Mediante estas faltas, este régimen disciplinario va con identificación de los comportamientos que hacen que sean faltas, ¿de acuerdo? Pero también con sanciones disciplinarias, obviamente. Muy importante, ¿vale? Bueno, todos los planes que tengáis que poner en vuestra, ya sea el de igualdad, el de LGTBI, que es el que nos toca exponer hoy, son documentos dinámicos, ¿vale? Entonces también se deben implementar mecanismos de seguimiento, de evaluación, de revisión de las medidas adoptadas. ¿Por qué? Porque como ya sabréis, también hay un cambio brutal en la legislación laboral y algunos derechos o algunas ampliaciones de derechos que tenemos en nuestros planes de igualdad ya han pasado a ser obligaciones, no ampliación de derechos. Entonces, es un documento bastante dinámico que tenemos que ir actualizando y sobre todo para evaluar efectivamente si sus medidas son realmente necesarias y apropiadas para vuestra empresa y si se deben realizar algunos análisis o ajustes en estas medidas, ¿vale? Será la comisión negociadora quien deberá estipular estos mecanismos, ¿vale? Bueno, os quería poner un poco el anexo 2 del protocolo de actuación frente al acoso y la violencia contra las personas trans, LGTBI, perdonad. También es una obligatoriedad para aquellas empresas que tengan 51 personas o más en plantilla. Y lo que nos dice la norma es que el protocolo tiene que tener este contenido, ¿vale? Declaración de principios, como ya hemos visto en el plan, ámbito de aplicación, obviamente, cuáles son los principios rectores y las garantías del procedimiento, el procedimiento de actuación, ¿vale? Que será como ya otros protocolos que ya conocéis, que tenéis que poner los procesos para la presentación de la denuncia, el tiempo máximo para su resolución y sobre todo las medidas cautelares y preventivas que se deben adoptar mientras se explican estas posibles conductas. Algunas cuestiones que me ha llegado bastante en la oficina, ¿de acuerdo? Si por alguna razón, transcurridos 3, 6 meses de iniciado el proceso, no se llega a un acuerdo, ¿cómo se actuará? Pues como os he dicho anteriormente, las empresas deberán implementar las medidas que se estipulen en el Real Decreto de forma provisional hasta que la negociación de los acuerdos sean definitivos. Eso quiere decir que no hay acuerdo, si tenemos convenio colectivo autonómico, por ejemplo, aún no se ha negociado esto, no han estipulado ningún cambio en los convenios colectivos que han sido aprobados hace poquito. Entonces, las empresas tenemos que implementar esas medidas mínimas que hemos ido desgregando durante toda esta sesión, que están estipuladas en el anexo 1, de manera unilateral, ¿vale? No hace falta negociación. Em, pero tenemos que estar un poco atentos y atentas a que si nuestro convenio colectivo de aplicación varía estas medidas o al final se negocian nuevas medidas, debemos estar atentos a modificar nuestras medidas implementadas y que estén de acuerdo con lo que ha estipulado el convenio colectivo. Em,
¿Qué pasa si tenemos un convenio colectivo que se encuentra aún vigente con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto? Recuerda que era octubre de 2024. Pues que igualmente deberá haber una reunión o debería haber una reunión de la comisión negociadora para tratar específicamente solo estas medidas planificadas. De momento, ha habido dos actualizaciones de convenio y desgraciadamente no se ha regulado ni negociado nada al respecto, ¿vale? Ha quedado un poco abierto la materia. Otra de las cuestiones que me hacéis muchísimo es que deberán las empresas incluir en su normativa interna de las empresas el protocolo de actuación frente al acoso y la violencia contra las personas LGTBI. Sí, ¿de acuerdo? Es obligatorio para aquellas empresas que tengan más de 50 personas trabajadoras en plantilla, también establecer este protocolo. ¿De acuerdo? ¿Estas medidas tienen una duración máxima determinada? Ya sea el protocolo, ya sea las medidas planificadas, no, porque se estará a lo dispuesto o a lo que dispongan las partes, ¿de acuerdo? Pero recordad que obviamente sí que tiene que haber un procedimiento de evaluación de las medidas. No podemos poner que ese plan de LGTBI tendrá 10 años de duración y no se estipulará ningún proceso de, pues ni adaptación, porque ya sabéis que las sociedades son cambiantes, la cultura empresarial también va cambiando, entonces no sería real ni efectivo su aplicación. Y si ya cuento con un protocolo general frente al acoso y la violencia, tengo que desarrollar otro, que todos deberíais ya contar con un protocolo general. No, no es necesario, disculpad, desarrollar un nuevo protocolo, pero sí que en el existente ya debe contemplar medidas dirigidas al colectivo LGTBI o se amplía para incluirlas. Es decir, tenemos el protocolo. ¿Qué debemos hacer al respecto? Una, o lo adaptamos, incluimos medidas relacionadas y dirigidas al LGTBI o se hace uno separado, ¿de acuerdo? Pero tienen que incluir este colectivo. Bueno, os dejo aquí mi contacto, ¿de acuerdo? Tanto telefónica como por mail para todas las dudas que os vayan surgiendo en el momento de implementación de este protocolo. Si necesitáis que os ayude en algún momento, para eso está la oficina, ¿de acuerdo? No sé si ya algunos me conocéis, creo, viendo los nombres del chat, creo que sí. Entonces, me pongo a vuestra disposición para cualquier duda al respecto. Voy a, si os parece, voy a parar la grabación, ¿vale? Y ahora contesto las preguntas del chat. Un momentito. Vale.